Caso aplicativo número 2. En la segunda etapa de este desarrollo de esta actividad, pues nos pedían programar una videoconferencia mediante la herramienta Zoom con todos los compañeros del equipo y compartan las experiencias de aprendizaje generadas, destacando qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué sirve lo aprendido, y deben exponer todos los compañeros del equipo con sus webcam activas. Es decir, en este espacio que estamos manteniendo ahorita, pues vamos a hacer un diálogo donde compartamos las experiencias de trabajar con la herramienta Zoom. Muy bien. Ya, entonces, no sé si empieza usted, compañera Silvia, pues, ¿qué Gracias. aprendizaje o qué aprendió de usar esta herramienta? Particularmente yo creo que he aprendido bastante, sobre todo porque no he trabajado con ese tipo de modelo específicamente, pero a partir de ahora creo que sí lo podré hacer, porque lo primero es que pude aprender cómo se puede utilizar o cómo yo lo puedo utilizar eh, desde mi contexto. Digo que ese fue mi primer aprendizaje. También que desde este punto de vista, desde este tipo de modelo, ya yo no soy el maestro, yo no soy el centro de la clase, sino que tengo que poner a mis estudiantes dentro de la clase y sobre todo, cómo yo voy a mezclar lo que es la tecnología con lo que son las actividades de aprendizaje. La tecnología que van de la mano. Yo diría que son dos componentes primordiales en este tipo para trabajar con este modelo. Y, por ejemplo, que ahora voy a tomar a mis estudiantes como el centro de mi clase. Y también algo sumamente para mí que hasta ahora podría ser considerado como difícil, pero ya no, que yo voy a cambiar mi modelo de dar las clases, la forma de yo hacerlo, lo voy a invertir y ya lo que mis estudiantes hacían dentro del aula, ahora lo van a tener que hacer en sus casas y vamos a cambiar lo que ellos hacían en sus casas, lo vamos a tener que incorporar en el salón, al salón de clases. En el modelo que yo he estado trabajando hasta ahora, todo se hacía de una manera presencial y no era no tenían esa facilidad los estudiantes, tanto del uso de la tecnología como de mezclar las tecnologías con las actividades de clase. A partir de ahora creo que no lo voy a cambiar. Bien, muchas gracias. Compañero Isa, ¿usted qué opina? ¿Cómo aprendió este tema o cómo le resultó el aprendizaje de esta herramienta? Primero, buenas noches con todos, Silvia, Ingeli. Ha sido bastante gratificante el trabajar con esta experiencia y a través de su uso, pues me he dado cuenta que sin querer yo ya le estaba empleando. Sí, no sabía que tenía ese nombre, pero cuando yo daba clases en la universidad, a los estudiantes les hacía que se dividan en grupos y les otorgaba un tema para que expongan. Entonces, ellos tenían que leer ya con anticipación el tema en sus casas, consultar diferentes fuentes bibliográficas, sean libros, sean PDFs, videos y todas estas cosas, con la finalidad de poder presentar el tema que les tocó, ¿no? Durante el desarrollo de las exposiciones, al finalizar o en el intermedio de las mismas, siempre habían preguntas, algo que no estaba claro, si es que yo veía que mis estudiantes tenían algún tipo de inconveniente para explicar cierta cosa, determinada cosa, pues yo les explicaba, ¿no? Para que al resto le quede un poco más claro el asunto. También nos damos cuenta que como todo cambia, como todo varía, sí, el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje también ha cambiado y por ende es obligación nuestra el actualizarnos constantemente con la finalidad de no vivir solo con las clases normales, con las clases comunes y corrientes, en las que el profesor era quien tenía la razón, sí por sí, o sea, no podía nadie contradecirle, sino más bien integrarle, quererle motivar al alumno para que sin ningún miedo, sin ningún temor,
exponga sus ideas y de esa manera beneficiarnos todos. Eso es lo que aprendí de esta experiencia con la herramienta Flip Classroom. No sé, usted, Eli, ¿qué nos puede comentar? Bien, gracias a ustedes. El tema en nuestro instituto, pues tuvimos una transición de clases presenciales a clases online, pero anteriormente nosotros ya veníamos trabajando con el tema de guías de estudios, donde se incluían el tema de clases invertidas, pues, y se nos hacía un esquema de los contenidos que teníamos que cargar al aula previo al inicio de cada actividad. Gracias al tema de VJ de la Universidad Benito Juárez, pues hemos profundizado más en los temas, sabemos aplicando las herramientas pues qué contenidos debemos preparar antes, cuáles son los contenidos precisos durante la clase y cuáles son los contenidos finales, cómo medir todos estos conocimientos o evaluar los conocimientos que adquieran los estudiantes. Entonces sí se aprende bastante, más bien teniendo una retroalimentación o teniendo la interacción con el estudiante, donde el estudiante también participa y las ideas del estudiante son tomadas muy en cuenta. Entonces esto le permite tanto al docente como al estudiante tener una interacción donde se aprende del estudiante y el estudiante aprende del docente. Y como dice, no está el mismo esquema de que el docente tiene la razón, sino que muchas veces, y más que todo siendo una carrera técnica a la cual yo trabajo, pues hay aprendizaje que los estudiantes tienen más práctica, saben más por estar en las empresas, por estar en los talleres, pues, y es donde el docente debe aprender de esos estudiantes. Entonces sí, el uso de clases invertidas, el tener el conocimiento previo a la clase, durante y después de la clase, pues facilita el aprendizaje del estudiante. Eso en cuanto a lo que aprendí y cómo lo aprendí. Ahora más bien toca saber para qué nos sirve lo aprendido. Pues bien, desde mi punto de vista, el tema para qué me sirve lo aprendido, pues directamente para aplicarlo en mi clase. Ahorita tengo 5 asignaturas en donde debo aplicar bastante esta herramienta, son carreras técnicas, debo aplicar bastante conocimientos previos a las clases, darles videos, guías a los estudiantes donde revisen los contenidos para en la hora exclusiva de la clase concentrarnos en cualquier duda, despejarles dudas o incluso plantearle un nuevo tema donde el estudiante lo que aprendió previo a la clase lo aplique y posterior a ello medir todos los conocimientos a través de evaluaciones o cuestionarios. Silvia, no sé qué nos puede comentar sobre para qué le va a servir lo aprendido durante esta semana. Creo que para mucho, Eli, en verdad, porque ya tengo diría, otra mirada y me va a servir para mejorar lo que ya es el desempeño docente dentro de un aula, porque voy a cambiar lo que es ya el método, voy a tratar de cambiar el método y me voy a aplicar el Flipgrid. También, por ejemplo, me di cuenta que yo puedo crear actividades, la puedo asignar a los estudiantes para ellos realizarla en su hogar, luego ya ellos vienen con sus preguntas elaboradas y ya yo lo que voy a reforzar más bien, a guiarlos ya en los trabajos grupales que realicemos dentro del aula, o sea que me va a servir mucho para mejorar lo que es mi desempeño docente ya en el aula. Perfecto. Y Isaac, los contenidos, ¿para qué le van a servir lo aprendido? Comparto sus opiniones. Lo aprendido me servirá para poder mejorar la aplicación de este modelo. Ahora ya tengo un poco más claro, más bien dicho, ya tengo completamente claro el panorama sobre las fases que debo aplicar y cómo aplicarlas. Entonces, será de gran ayuda porque esta herramienta la podré utilizar con mayor frecuencia dependiendo de la situación en la que me encuentre, del tema que se esté dando y siempre tratando de sacarle el mayor provecho a los estudiantes, ¿no? Porque ellos son estudiantes jóvenes, entonces como que necesitamos motivarles y tal vez esa es una buena forma para hacerlo. Perfecto. Bien, estimados VJ, esa fue nuestra intervención como Grupo 16, pues agradecemos los contenidos que van impartiendo a lo largo de esta certificación como docente virtual. Esa ha sido la exposición del Grupo 16. Muy amables, gracias.